Bueno, pues vamos con la parte del capítulo 5 que me ha tocado a mí, el apartado 2, un duelo a muerte, ¿no? Un anciano dice que estaba en el porche, viene su nieto y le pregunta que mira al horizonte, ¿no? Y dice, ¿sucede algo? Y dice, sí, estoy viendo una batalla, ¿no? Y se está librando una batalla y el nieto no ve nada y dice, ¿y dónde está la batalla? Porque no la veo. Dice, en mi mente. Dice, ¿y quién está batallando, no? Y dice, se están peleando dos lobos, uno blanco y otro negro. Y el nieto le pregunta, ¿y quién gana, no? ¿Cuál de los dos va a ganar? Y dice, ganará el que yo alimente, ¿no? Y eso es lo que nos viene a reflejar en la explicación que nos va a dar a continuación, diciendo que tenemos todo en nuestro interior dos voces, ¿no? Y que solo tenemos que decidir entre esas dos opciones, ¿no? No es más, constantemente estamos tomando decisiones y es inevitable no tomarlas, ¿no? Lo que sí depende de nosotros es por cuál de esas dos voces nos decantamos, ¿no? Y lo que nos viene a decir es que solo hay dos opciones posibles en este mundo, y es que o Dios esté loco o por el contrario sea el ego quien lo está, ¿no? Dice que tenemos que estar observando constantemente a esas dos voces que nos hablan además a la vez y que tenemos que discernir cuál de ellas queremos escuchar. Dice que, como dice, es inevitable decidir, pero tenemos miedo a equivocarnos y a soltar el control de la situación, por eso nos cuesta tanto decidir, ¿no? Y además da un dato curioso y dice que el ser humano teme más al rechazo que a la propia muerte, ¿no? Y por eso muchas veces no pensamos por nosotros mismos, sino que nos dejamos arrastrar por el grupo en el que pertenecemos o por la tendencia de la sociedad y dejamos de pensar, y ese es un gran problema, ¿no? Porque entonces piensa la sociedad por nosotros o el grupo o lo que ya está establecido previamente, ¿no? Sin embargo, dice que las ovejas negras siempre han marcado la historia, ¿no? Y son esas ovejas negras las que cambian el rumbo de las cosas, las que hacen cosas diferentes y las que de verdad actúan por sí mismas y toman sus propias decisiones, ¿no? Por lo tanto, tenemos esas dos voces y las distingue como la voz de la fortaleza y la grandeza. Y bueno, dice que es la voz del espíritu o la voz de la debilidad, ¿no? Que es la voz del miedo, la voz del ego, ¿no? Dice que tenemos dos opciones, o ser rehenes del ego o ser anfitriones de Dios. Y esa es nuestra decisión, ¿no? Solo podemos tomar esa decisión. Dice, allí donde mi mente racional y controladora me lleve, siempre hallaré desesperación y condena, porque ese es el ego, ¿no? Y allí donde el corazón me lleve, hallaré mi tesoro, ¿no? La distinción es entre la razón y el corazón. Y dice que el ego lo que hace es siempre tenernos con esa sensación de conflicto y bueno, estamos gobernados, el ego está gobernado por el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el controlador, el racional, y el corazón, sin embargo, está relacionado con el hemisferio derecho, que es la parte creativa, ¿no? Dice que en definitiva, cuando actuamos desde el ego, estamos tomando las decisiones desde nuestras creencias en el conflicto y en la escasez, que es lo que se basa el ego, ¿no? Dice que elegir lo común no quiere decir que sea lo correcto, y desgraciadamente hoy día la mayoría de las personas están gobernadas por el ego, ¿no? Así que tenemos que, bueno, sospechar de que el sentido común muchas veces no es lo mejor, no es la verdad, y empezar a pensar y a sentir por nosotros mismos, ¿no? También nos habla de que muchas veces viendo el pasado de una persona vemos cuál va a ser su futuro, ¿no? Porque normalmente están atrapadas por esas creencias instauradas en el pasado y se repite el patrón una y otra vez en el presente y en el futuro. Y bueno, el ego, pues ya sabemos cómo funciona. Sabemos, de antemano ya sabemos que lo que vemos en nuestro exterior depende de lo que tenemos en nuestro mundo interior. Por lo tanto, es en nuestra mente donde surge toda nuestra realidad, ¿no? Y nos lo pinta de la manera en la que aparece muchas veces en las películas, como si tuviéramos un ángel y un demonio diciéndonos cosas contradictorias y nosotros tenemos que escuchar a uno o a otro, ¿no? Dice, lo que pasa es que las películas muy sencillo, vienen disfrazados con trajes diferentes, pero en la realidad no es tan fácil distinguirlo porque nos hablan a la vez y no sabemos a quién escuchar. La voz del maestro, de la grandeza y la fortaleza, o que es la que está gobernada por el espíritu, o la voz de la pequeñez y la debilidad, que es la que está gobernada por el ego, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciarla. Y además nos dice que cuando se nos repite mucho algo en nuestra vida es porque no hemos aprendido la lección y por eso se nos vuelve a repetir, para darnos una nueva oportunidad que corrijamos el error. Si no solucionamos las cosas en las causas, en la mente, se repetirá una y otra vez, ¿no? Simplemente para darnos esa oportunidad.
Dice que es imposible no juzgar lo que vemos, ¿no? Y estos dos maestros, el ego y el espíritu, hacen juicio sobre lo que ven, pero lo hacen desde creencias totalmente diferentes, ¿no? El ego lo hace desde una interpretación destructiva, basada en el miedo y pensando que todos somos pecadores y que está justificado el ataque y el castigo. Y entonces la única pregunta que se hace es cuándo va a llegar el castigo. Sin embargo, la interpretación del espíritu es una interpretación constructiva y bueno, lo hace desde el amor, ya lo sabemos, y es totalmente diferente, ¿no? Entonces ahora ya empieza a explicar en qué se basa la voz del maestro de la debilidad, la mente inferior o el ego, ¿no? Dice que el ego habla siempre de lo falso y que sustenta su estado mental basado en la fuerza más debilitante del universo, que es el miedo, ¿no? Vive constantemente en el conflicto y necesita cumplir su estado controlador, ¿no? No conoce nada, pero te hace creer que lo sabe todo. Y bueno, lo que le interesa es mantener el conflicto en nosotros constantemente para garantizar su existencia. Y el único objetivo es su muerte, pero sin embargo nos necesita para sobrevivir, con lo cual está inmerso en una contradicción constante, ¿no? Además juzga desde lo genérico, porque si se va a lo específico se descubre su mentira. Y bueno, dice que se basa en la creencia de que cada uno tiene nuestra verdad y es diferente, y que bueno, la nuestra siempre es la correcta y la del otro es la falsa, y por eso hay que atacarla, castigarla y cambiar el exterior, ¿no? Siempre se basa en la corrección exterior y ya sabemos que eso no nos lleva a ningún sitio bueno. Y basa su creencia en eso, en la especialidad, en lo genérico, en el conflicto. Necesita reafirmarse constantemente porque si no, evidentemente no existe, porque es una ilusión, y se vale de todas sus artimañas para que no aflore la verdad, ¿no? En definitiva, el ego necesita enemigos y bueno, pues eso se basa en la separación básicamente, y te dice que nos va a mostrar aquello que necesitamos que veamos para que la idea que tenemos acerca de nosotros cobre forma y pienses que es real, cuando en realidad es una ilusión. De esta manera hay buenos y malos, gente que hace las cosas bien, gente que hace las cosas mal, y nos mantiene en una constante dualidad, ¿no? Dice que mientras que sigamos creyendo en esta dualidad no despertaremos de la verdad, porque en definitiva en esta vida no hay personas buenas ni malas, sino que existen distintos niveles de conciencia, que unos que vibran más en el miedo y otros que vibran en el amor, y es cuestión de tiempo de que todos despertemos y lleguemos a reconocer quién somos, ¿no? En definitiva, el ego se basa en todo lo que ya sabemos, y como resumen lo voy a contar, ¿no? Se basa en la idea de la muerte, del tiempo, de las diferencias. El ego es la parte de la mente que pregunta qué soy, ¿no? Porque no sabe cuál es la verdad, o quiere hacernos saber que no la reconocemos. El ego siempre vive confuso y nos hace creer que lo sabe todo, pero realmente no sabe nada. El ego es el que habla siempre primero, pero no ofrece nunca comprensión, sino que la exige, ¿no? Y es caprichoso, manipulador, planificador y controlador. Está basada, siempre se alimenta en el juicio y en la culpa, sobre todo hacia los demás, y se basa en alimentar las diferencias, en la separación. Se basa en el deseo de ser especial y único. Y se basa también en la idea de que para que uno tenga que ganar, el otro tiene que perder, ¿no? Es un ente competitivo que necesita ganar constantemente y que está basado en la escasez, por eso la competición, ¿no? Cree en los aliados y en los enemigos, no hay unión. Y bueno, las relaciones basadas en el ego están basadas en el miedo, ¿no? El ego es envidia, es crítica a los demás, y cree que la solución siempre se encuentra fuera de su alcance, en el exterior, ¿no? Y te hace creer que para alcanzar la paz tienes que cambiar ese exterior, ¿no? Necesita ver un mundo de injusticia, de desigualdad. El ego es victimista y no se hace responsable de lo que sucede dentro de ti, ¿no? Te hace creer que hay que tener para ser, y te hace creer que eres incompleto y que además eres imperfecto, ¿no? Con lo cual el ego no quiere que seas feliz, simplemente quiere que tengas razón, ¿no? Y bueno, por lo tanto el ego es desconfiado, está siempre alerta y piensa que el ataque está justificado. El ego nunca escucha, es rígido y no le gusta el cambio. Por lo tanto, en definitiva, el ego es el falso concepto que tenemos acerca de nosotros mismos y nos lleva al conflicto, a la desesperación y a la ansiedad. Ese evidentemente no es el camino. Y lo dejo aquí, que ya se me ha hecho bastante largo, y bueno, seguimos avanzando.
Hasta luego.